grabación de una sesión, a todos los asistentes automáticamente les hace llegar un correo con el video. Son 2 videos los que tienen que tener, porque como que hicieron una grabación y después cortaron y volvieron a grabar nuevamente. A nadie le cayó ese video. No, ingeniero, no. Yo estoy ahorita revisando el correo institucional y no ha caído nada. No, ingeniero, no ha caído nada tampoco. Ni en spam tampoco, no ha caído nada. Ni en correo no deseado. ¿Y por qué solo a mí me ha caído entonces? Pues? A lo mejor porque usted es el coordinador ahí del enlace. No, a todos les llega. A todas las personas. A nadie más le ha caído. Todos han revisado. No, ingeniero. Bueno, a mí no me caído. Yo revisé Estoy revisando y no me ha caído. No, vaya, pero ustedes saben que tienen Drive, Google Drive. Sí, ingeniero. En su cuenta institucional. Sí. Vaya, entonces revisen esa carpeta, pero de su correo institucional, ¿verdad? Ahí les tuvo que haber caído ese video. Y si no, te voy a poner a grabar yo acá para que vamos a probar, tal vez así les va a caer a todos. Que me extraña. ¿Y quién puso a grabar ayer la clase entonces? Kevin estaba grabando, ingeniero. Ajá, pero no la grabó en Meet, ¿verdad? Usted usa otro software. Ajá. ¿Qué es la ventaja de hacerlo en Meet? Es de que automáticamente les va a llegar a todos. Vamos a probar ahora, tal vez lo podemos hacer así. Sí, ingeniero, estoy revisando el drive del correo institucional y no ha caído. No le ha caído nada en la carpeta. No hay nada en la carpeta. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar la clase. Pues sí, vamos a iniciar la clase. Les voy a compartir la pantalla. Pero antes vamos a grabar la reunión. Todos tienen el icono grabando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniero. Va. Sí. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias por haber atendido a la clase, ¿verdad? Le comentaba a Roberto que el día de mañana tengo una consulta. Revisando después, me recordé y por eso lo convoqué ahora. Bueno, ya estamos aquí, ¿verdad? Observan, ¿verdad? La pantalla. Sí. Entonces, la unidad que vamos a comenzar a desarrollar es la unidad referida a la introducción al análisis de sistemas de control. El libro que vamos a utilizar de base es el libro de Ogata, ¿verdad? Ingeniería de Control Moderna. Aquí les presento la portada. Entonces, vamos a utilizar algunas unidades de este libro para desarrollar este tema. Es una introducción únicamente lo que vamos a impartir en esta unidad. Como les mencionaba ayer, solamente es para que ustedes tengan conocimiento básico de cómo leer los sistemas de control, porque son muy importantes. Muy bien, entonces comencemos primero con algunas definiciones. Si vamos a estudiar los sistemas de control, primero veamos qué es control. La verdad es que control es una acción. Cuando se realiza una acción de medir, verificar y corregir, se dice que se está realizando un control. Es decir, cuando se están modificando ciertas variables para conseguir un resultado deseado.
Así ustedes en un proceso o en una planta, ustedes leen una variable, la comparan con un valor deseado y ustedes toman una acción de control, o sea, para corregir esa variable, entonces están realizando una acción de control, porque esa variable, luego que la midan, va a tener otro valor cercano a lo que ustedes esperan. Esa es la idea de los sistemas de control. Entonces, cuando hablamos de control, a eso nos referimos, ¿verdad? Medimos, comparamos y corregimos. ¿Qué medimos? Una variable. ¿Por qué la comparamos? Porque queremos saber cómo está esa variable respecto a un valor de referencia, a un valor deseado. ¿Y por qué corregimos? Porque esa es la intención. La corregimos porque queremos que esa variable se llegue lo más cercanamente posible al valor que deseamos. Ejemplo, digamos la temperatura de una habitación. Leemos la temperatura, la comparamos con el valor que deseamos. Si la temperatura está por arriba de ese valor, pues entonces tomamos una acción. Si está por debajo de ese valor, tomamos otro tipo de acción. A tal punto de que esa temperatura, cuando la midamos nuevamente, sea igual al valor seteado. Y entonces vamos a decir que no hay corrección que hacer porque ya llegamos al valor. Sin embargo, ustedes dirán, bueno, entonces si se llega al valor deseado, ¿qué sentido tiene luego seguir con el control? Bueno, porque hay perturbaciones del ambiente, ¿verdad? Hay perturbaciones internas y perturbaciones externas. Si estamos controlando la temperatura de una habitación, alguien sale de la habitación, alguien entra, alguien enciende un electrodoméstico y todas esas alteraciones modifican la variable que estamos pretendiendo controlar. El ambiente también afecta. No es lo mismo estar controlando en la mañana, mediodía, en la tarde o en la noche, ¿verdad? La época del año, el mes. Todo eso afecta. Si está lloviendo, todas esas variables que afectan el sistema también afectan la manera en que vamos a controlar. Por eso es que los sistemas de control en su mayoría son permanentes, ¿verdad? Son permanentes. Muy bien, entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema en general, ¿verdad? De cualquier naturaleza, es una cantidad de elementos que tienen ciertas particularidades, pero que combinados entre sí se logra un objetivo. Ejemplo, un sistema de bombeo. ¿Cuáles son los elementos que componen un sistema de bombeo? La bomba, las tuberías, los recipientes, las válvulas, los codos, el medidor de presión, el motor eléctrico, el sistema eléctrico de alimentación de potencia al motor, el guardamotor, todos los componentes, toda la combinación de componentes que hace posible el bombeo forman parte de ese sistema, ¿verdad? Entonces, por eso el sistema, como pueden leer ahí, es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en función a esas dos definiciones, ¿cómo se podría definir el sistema de control? Vamos a usar la lista para hacer más dinámica la participación. Cruz Martínez Osmar. Está en la clase. Cruz Martínez Osmar. ¿No? Fabián Alvarado Néstor. Presente, ingeniero. Va. Hágame usted el favor de, con esas dos definiciones de control y sistema, ¿cómo definiría usted lo que es un sistema de control? Bueno, para mí sería un conjunto de elementos cuya acción es verificar y modificar alguna variable de estudio. Muy bien. Muy bien. Veamos qué dice Roberto Bernal Cardosa. Presente, ingeniero. Va, muy bien, muchas gracias. Dígame usted,
¿cómo concebiría una definición para el sistema de control? Si a usted le preguntaran, ¿y qué es un sistema de control? ¿Cómo lo definiría? Sería, sería una combinación de elementos y que verifican que todo estaría funcionando correctamente, señor. O sea, para llevar a cabo el objetivo del sistema. Exacto, exacto. Los dos han tenido razón, ¿verdad? Un sistema de control es justamente una combinación de elementos que se encargan de medir, comparar, corregir, ¿verdad? De tal manera que se pueda lograr un objetivo deseado, que una variable determinada tenga justamente el valor que deseamos. Ese es un sistema de control. Entonces, un sistema de control va a estar formado por elementos que miden, comparan y corrigen, ¿verdad? Miden, comparan y corrigen. Ese es un sistema de control. Para poder mantener una variable dentro de límites permitidos, ¿verdad? Bien, ¿y qué es lo que se controla? ¿A dónde se aplica un sistema de control? Un sistema de control se aplica a un proceso o a una planta. La verdad es que las dos definiciones son, para efectos de control se utilizan igual. Unos libros utilizan proceso, otros libros como Gata utilizan planta. Se refieren en el caso de la planta, como lo definió Gata, es el dispositivo, equipo, máquina que se desea controlar, ¿verdad? También proceso, se podría mencionar ahí, que es una operación o un desarrollo natural progresivamente continuo, marcado por una serie de cambios graduales que se suceden unos a otros. Entonces, cuando aplicamos un sistema de control, lo vamos a hacer hacia un proceso o para una planta. Es necesario diferenciar lo que es la planta y el sistema de control, ¿verdad? Ya veremos ejemplos de esto para que les vaya quedando más claro. Muy bien, pero entonces, ¿por qué es importante los sistemas de control? ¿Por qué una planta? ¿Por qué es importante que una planta tenga un sistema de control? Bueno, primero porque reduce los tiempos de producción, ¿verdad? Un sistema automatizado es más eficaz, menos desperdicio de material, ¿verdad? Mejora la calidad del producto, porque estamos continuamente midiendo el resultado y estamos tomando acción para corregir si el resultado no es el que nosotros queremos, ¿verdad? Optimizar los recursos, por supuesto que optimiza los recursos, porque si estamos mejorando la calidad, vamos a tener menos desperdicios en cuanto a material y energía, ¿verdad? Y resguarda la integridad de la persona, porque hay procesos que para automatizarlos, si fueran personas las que estuvieran haciendo esas acciones de control, fuera peligroso, pusiera en riesgo su integridad. Entonces, se controlan a través de dispositivos. Al final de cuentas, todas estas ventajas que nos provoca un sistema de control en un proceso o planta, en resumen, se pueden presentar con tres ventajas: eficiente, seguro y preciso. O sea, todo proceso o toda planta a la cual se le ha implementado un sistema de control es eficiente, segura y precisa. Claro, siempre y cuando el sistema de control sea acorde a las necesidades, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de los sistemas de control en las plantas o procesos. Muy bien, pero nos preguntamos a veces, ¿y por qué nosotros como ingenieros mecánicos debemos de conocer e identificar los componentes de los sistemas de control? Bueno, porque no se puede negar que hoy en día la mayoría de los equipos, máquinas, dispositivos en la industria hacen uso de los sistemas de control. Eso es lo que crea la necesidad de que, como
futuros responsables de áreas de mantenimiento tengamos un conocimiento, aunque sea básico, pero importante, de lo que son los sistemas de control. Un equipo puede presentar una falla que su origen se puede encontrar a través del sistema de control, ¿verdad? Otra razón de por qué es importante el estudio de los sistemas de control, aún para disciplinas que no se dedican 100% a eso, es que en los sistemas de control se usan componentes mecánicos, hidráulicos y neumáticos. Hay válvulas, por ejemplo, de accionamiento neumático, que son las que se encargan de modificar ciertas variables para que la variable de salida o la variable controlada se acerque lo más posible al valor deseado, ¿verdad? Entonces se utilizan componentes mecánicos, hidráulicos y neumáticos en los sistemas de control. Es importante también, ya les adelantaba, por estudiar los sistemas de control, porque lecturas anormales en los sistemas de control permiten predecir fallas en el proceso. O sea, si estamos ante un sistema de control que presenta un comportamiento anormal, es porque algo anda mal en el sistema, ¿verdad? Imagínense que tenemos el sistema de control de presión de una bomba y vemos que continuamente la bomba está siendo seteada por el controlador. Ese es indicio de que algo está pasando. O la bomba está en mal estado, o la tubería está obstruida, o hay un nivel de líquido que no es el adecuado, pero algo está pasando. O sea, el sistema de control también puede ser usado para, de alguna manera, diagnosticar algún tipo de falla, ¿verdad? Incluso hoy en día los sistemas de control son usados como sistemas de alerta ante situaciones que podrían representar peligros para las personas. Otra importancia que tienen los sistemas de control es precisamente que son capaces de llevar un registro histórico del comportamiento del equipo. Hay dispositivos de control que van almacenando cierta data y esa data se puede descargar y se puede ver cómo ha sido el comportamiento del sistema y de ahí tomar alguna decisión, ¿verdad? Ya puede ser de mantenimiento, de reemplazo de algún dispositivo o recalibración. Entonces la importancia de los sistemas de control hoy en día se fundamenta en esos 4 aspectos. Pueden haber más, ¿verdad? Pero considero que con eso engloba la mayoría. Por eso es importante que, aunque nuestra disciplina no esté 100% orientada a los sistemas de control, pero sí tenemos que tener conocimientos básicos para poder identificar en una planta, en una instalación industrial en general, cuáles son los sistemas de control, cuáles son los dispositivos de esos sistemas de control, para qué sirve cada uno de ellos, ¿verdad? Y qué ventajas puedo sacar de ese sistema de control. Como vemos acá, con un sistema puedo identificar si el sistema de control lleva un registro histórico de alguna variable, entonces me puede servir para tomar alguna decisión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de control bien sencillo, miren. Por aquí tenemos un presostato, ¿verdad? ¿Alguien sabe la función del presostato en un compresor? Yo tengo una idea más o menos. Dígame. Creo que dispara un switch que corta la energía del compresor. Del motor. Ajá. Exacto, del motor. Muy bien, eso es. El presostato se llama presostato porque apaga o enciende, ¿verdad? Este es on o es off. De ahí viene el nombre presostato. Entonces, apaga o enciende en función de ¿qué? De la presión. Entonces,
el presostato es como el cerebro del sistema de control de este sistema. ¿Cuál es la planta? La planta es el compresor, ¿verdad? Es el compresor. Esa es la planta o proceso que se quiere controlar. Dispositivos del sistema de control, el presostato, ¿verdad? El presostato. Entonces, al presostato le llega una señal de presión. Previamente, el presostato ya está calibrado para decir a qué presión el motor del compresor se va a accionar o se va a apagar, ¿verdad? Ya hay un delta de presión que está seteado. Por lo general es una tuerca la que se ajusta. Esta tuerca ajusta la pretensión de un muelle y así la presión necesaria para poder accionar el presostato es mayor o menor. Ahí depende las necesidades. Hay presostatos que ya vienen calibrados de fábrica, pero por lo general siempre se pueden calibrar cuando son genéricos. Ustedes compran un presostato para un compresor cualquiera y lo pueden calibrar para no sobrepasar la presión recomendada. Entonces, él es el que gobierna el sistema de control en esta planta o proceso, en este caso, que es el compresor. Por alguna de estas mangueras llega la señal de presión, esta manguera que estoy señalando acá, vean, acá toma la señal de presión, y en función de eso toma la decisión de cortar la energía del motor eléctrico si en caso ya está funcionando, o de hacerlo funcionar si en caso está apagado. Entonces, si el compresor si el motor eléctrico está desenergizado, el presostato lee la presión y si ya bajó lo suficiente, se cierra los contactos y energiza el motor y el motor arranca. Cuando ya se logra la presión a la cual está seteada, entonces el presostato abrirá los contactos y apaga el motor eléctrico. Y esto así se mantiene, ¿no? Encendiendo y apagando. Por supuesto, aquí es donde juega un papel importante los sistemas de control, la integridad de las personas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no tuviéramos este sistema de control de presión? ¿Alguien me podría ayudar con eso? Chiva. Posiblemente, como el tanque está sometido a esfuerzos debido a la presión, ¿verdad? Exacto. Si se sobrepasa la presión mínima que puede soportar el tanque, podría estallar y causar un accidente. Muy bien, ya han habido casos. Yo recuerdo en Ciudad Delgado se dio un caso así. Alguien había armado un compresor para pintar, y de esos casos hay muchos todavía. Arman compresores para pintar y por supuesto, ¿verdad? La falta de recursos o de conocimiento no le habían instalado un presostato. O quizás en su momento, recuérdense de que hoy en día se ha hecho bien. Estos dispositivos han bajado bastante de precio por la cuestión de la globalización y todo eso, la apertura de mercados con los que antes no se tenía acceso. El caso es de que no tenía presostato. El motor, habían utilizado un cilindro creo que era de acetileno, parece. Le habían montado un compresor y un motor encima, ¿verdad? Y lo llenaban. Cuando ellos se ponían a pintar, de repente ellos ya no querían aire y lo desconectaban. Pero esa vez, según parece, según relataba la noticia en esa ocasión, había llegado una persona nueva a trabajar al taller y no sabía que el compresor había que estarlo desconectando. Lo encendió en la mañana y así pasó hasta que estalló. Parece que murió una persona. O sea, los sistemas de control también juegan ese papel importante. Y es en sistemas que pueden presentar algún peligro, como es en este caso, ¿verdad? Resguardar la integridad de las personas que lo están operando. Bien, este es otro sistema de control, miren. En este sistema, recuerden que para realizar el control sobre un proceso se tiene que medir
¿verdad? Se tiene que medir. Entonces, ¿cómo mido? A través de estos sensores. Con estos sensores voy a tener el nivel voy a tomar el dato del nivel del tanque. Nivel del tanque inferior, nivel del tanque superior. Estoy midiendo. Esta lectura la mando aquí a un comparador. Este puede ser un PLC, ¿verdad? Aquí comparo los niveles y veo si el nivel máximo, por ejemplo, si ya llega al nivel máximo, entonces la bomba se va a apagar, ¿verdad? Si llegué al nivel mínimo, entonces la bomba se va a encender, pero aquí tomo esa decisión en función de ¿qué? De la medida que estoy tomando a través de los sensores. O sea, los sensores me mandan una señal eléctrica acá y yo esto ya lo tengo programado para que arranque o apague la bomba en función de las lecturas que obtengo de los sensores, ¿verdad? Entonces mido con los sensores, comparo y controlo. ¿Qué es lo que voy a controlar? El arranque o paro del motor eléctrico que acciona la bomba, ¿verdad? O sea, siempre un sistema de control se va a caracterizar por eso. Medición, compara y toma la decisión, o sea, con el controlador. Acciona o apaga el motor. Pues aquí estamos corrigiendo, ¿verdad? ¿Cómo corrijo el nivel? Encendiendo la bomba si es mínimo. Si es máximo, ¿cómo corrijo para que no sobrepase el máximo? Apagando la bomba. Entonces, esa es la característica de un control, ¿verdad? Mide, compara y corrige. Aquí podemos ver que tenemos una variable. La variable puede ser nivel o puede ser caudal, dependiendo qué es lo que nosotros queremos controlar. Puede ser temperatura también. El set point es otra manera de denominarle al valor deseado, ¿verdad? El set point, o sea, ¿cuál es el valor que deseo? El actuador, o también se le denomina elemento final de control, o sea, es el elemento que hace una acción de control y que modifica la planta de tal manera que de obtener la variable deseada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que modificar acá para poder cambiar el nivel de líquido? El arranque o paro del motor, o sea, sobre el motor se ejerce una acción de control. Por eso que acá le han colocado actuador. Eso lo miraremos más adelante con otras definiciones. Miren, otro sistema de control. ¿Quién me explica ese sistema de control? Vamos a ver. Sandra, Dionisia. ¿O quién está ahí quién quiere participar? Yo. Va, dígame. Bueno, lo que yo entiendo es que ahí hay un flotador, ¿verdad? Entonces, cuando el agua llega a un cierto nivel, el flotador acciona algo en el controlador que manda la señal para apagar cerrar la válvula. Exacto, así es. Eso es. Entonces, vamos a ver. ¿Quién me quiere decir dónde se hace la medición y dónde se hace la corrección? ¿Quién está midiendo y quién está controlando? Corrigiendo, perdón. ¿Quién está midiendo y quién está corrigiendo? Midiendo estaría el dispositivo de control, el flotador. Y corrigiendo está la válvula neumática. Exacto. Aquí se mide, aquí se corrige, ¿verdad? ¿Dónde se compara? En el control. O sea, la acción de comparar y controlar casi siempre se engloba en el control, ¿verdad? Aunque algunos libros lo presentan aparte, otros libros primero presentan una etapa de comparación donde está el set point y luego la etapa de control. Pero acá no, aquí se ha presentado todo. Ustedes vayan acostumbrándose a eso. Entonces, en este caso, aquí está englobada la comparación y el control. Y acá la corrección, ¿verdad?
Este sería el elemento actuador, ¿verdad? La válvula neumática. Las válvulas neumáticas son bastante utilizadas como elementos de finales de control, ¿verdad? O actuadores. Entonces el controlador manda una señal eléctrica a la válvula. La válvula tiene un sistemita de control propio, ¿verdad? Porque la señal que viene del controlador es una señal eléctrica y llega al controlador de la válvula. Ese controlador de la válvula toma esa señal eléctrica y hay una línea de aire comprimido, ¿verdad? Que es a la que tiene acceso el controlador de la válvula. Porque con esa presión de aire comprimido es que se va a actuar la válvula, ¿verdad? Pero, en resumidas cuentas, un sistema de control se puede representar de esta manera. ¿Para qué me puede explicar ese proceso, ese sistema de control? Vamos a ver quién tengo acá. Ajá, diga. Exacto, eso es, ¿verdad? La intención de este sistema, ¿cuál es? Mantener una temperatura del agua acá, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el objetivo de este sistema, que acá tenga una temperatura de agua deseada, ya sean cualquier temperatura, 30 grados, 25 grados, ¿verdad? Entonces, aquí tengo agua fría y utilizo vapor para calentar el agua fría. Tengo que estar midiendo la temperatura, mido la temperatura del agua, la comparo con la temperatura deseada y si es muy alta, cierro la válvula de vapor. O sea, estas válvulas de control neumático pueden funcionar porcentajes abiertos, no solamente abiertas y cerradas, no. Pueden mantenerse un porcentaje abiertas también. Entonces regulo la cantidad de vapor hasta lograr la temperatura deseada. Si la temperatura aumenta demasiado, entonces tengo que cerrar la válvula, ¿verdad? Porque acuérdense que la temperatura del agua fría no va a ser siempre la misma. Por eso el sistema de control. Como la temperatura de agua fría no va a ser siempre la misma, necesito constantemente estar midiendo acá lo que obtengo y tomando las correcciones necesarias, ¿verdad? Igual la temperatura de vapor no siempre va a ser la misma. Entonces, pero eso ¿cómo lo corrijo? Lo corrijo tomando esta lectura, porque al final lo que yo necesito es una temperatura acá, digamos que sean de 30 grados. Supóngase que la temperatura de agua fría se mantiene constante, por alguna razón, pero la temperatura del vapor cambia, entonces tengo que cambiar la abertura de la válvula, ¿verdad? Entonces los sistemas de control tienen que estar también diseñados de tal manera que puedan responder ante cualquier perturbación. Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Diga? En ese caso, ¿será que necesariamente sea un valor definido de temperatura para controlar o también podría ser un rango de temperaturas? Puede ser un rango de temperatura. Ah, ok, gracias. Claro, aquí puede ser un rango de temperatura. Todo depende de lo que usted necesite hacer. ¿Para qué necesite el agua? ¿Verdad? ¿Qué tanto? ¿Cómo?
No le escucho bien. Claro. Claro. Miren, todo sistema de control va a tener la medición de la variable que quiero controlar, el controlador donde voy a hacer la comparación y voy a tomar la decisión, y un elemento actuador que va a tener una acción de control sobre una variable que va a incidir en la variable que estoy midiendo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos los sistemas de control, tengo que pensar, bueno, si yo quiero tener control sobre esta temperatura, de todas estas variables, ¿cuál es la que tengo que modificar para modificar esta temperatura? En este caso, la cantidad de vapor de agua que ingresa al serpentín. Si cierro esta válvula, disminuyo la cantidad de vapor. Entonces, si disminuyo la cantidad de vapor, puedo hacer un balance acá de calor en el serpentín, considerando el flujo de agua fría, la temperatura, entalpía y todo eso. Y puedo de alguna manera identificar en qué medida afecta el flujo de vapor a la temperatura de salida, ¿verdad? Conociendo estas variables. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, todo sistema de control se caracteriza por eso, recuerden. Una variable que se quiere controlar se tiene que medir. Usted no puede controlar algo si no lo mide, ¿verdad? Se mide la temperatura porque la quiere controlar. La compara con el valor deseado y en función del resultado toma una decisión. Esa decisión va a recaer sobre un elemento que se le denomina un actuador, o sea, porque actúa sobre una variable. Claro, tiene que ser una variable que incida sobre la variable que usted está midiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a este. Miren este ejemplo, un poquito más complejo. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos controlando la calidad de agua en esta piscina, ¿verdad? Estamos controlando la calidad de agua. Entonces ya está acá en este PLC, ya está programado. Por medio de estos sensores estoy midiendo las características químicas del agua. Entonces ingresan al PLC y el PLC compara con los valores deseados, toma la decisión, ¿ves? Toma la decisión de accionar las válvulas en función de lo necesario, de lo que se requiera, ¿verdad? Por supuesto que también tienen que tener control sobre el flujo de agua, que tanta cantidad de agua está pasando por acá, y así voy a estar inyectando esos químicos, ¿verdad? A la corriente de agua. O sea, son sistemas de control, digamos, más complejos, ¿verdad? Ustedes ahí pueden, si quieren comenzar a saber qué son los controles, ustedes pueden ponerse a buscar ahí controles para, por ejemplo, de presión de bombas, sistemas de control de niveles de líquido, o como este caso, un controlador para una piscina, que dan la serie 3000, vamos a dar la marca. Pero sí, en internet se halla mucha información sobre esto. Muy bien, este es un video sobre un regulador de velocidad de Watt del siglo XVIII. Se considera que es se ha considerado como permítanme que esta cosa. Se considera que este fue el primer sistema de control, ¿verdad? Diseñado. Este sistema de control fue bastante utilizado para las turbinas hidráulicas también, para mantener las turbinas girando a velocidades constantes. Okay, del generador. Good grammar and spelling are important, but if you want to...
aunque se mantuviera, aunque variara la carga sobre el generador, la velocidad de la turbina se mantuviera constante. ¿No? Recuerden que eso así debe de ser, por cuestiones de la frecuencia generada. Entonces miren este video, voy a compartir este video porque lo vean. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La función de este regulador es mantener la velocidad constante de este eje, del eje que tengo acá, ¿verdad? De este engrane cónico. Digamos que la velocidad de este engrane cónico sea la velocidad del equipo. Entonces, si la velocidad disminuye, el peso de estas esferas hace que esto caiga. Y por brazos de palanca hace que esta válvula se abra. ¿Ok? En este caso lo han esquematizado para un motor de combustión. Entonces, si la velocidad disminuye, las esferas caen porque hay menos fuerza centrípeta y hace que haya más combustible. Entonces, eso acelera nuevamente la velocidad hasta llegar a la velocidad deseada. Muy bien, creo que con eso es suficiente. Entonces, ese es el primer sistema de control que se ha considerado, se diseñó por el hombre, ¿verdad? Claro, después vinieron otros, pero ese es el primero que se ha registrado. Bien, entonces en resumen, todo sistema de control va a tener, vamos a leer la variable que quiero controlar, la voy a medir, ¿verdad? Y la voy a comparar con el valor de referencia, el valor deseado o el set point. Aquí la comparo con el valor de referencia. Y en función de eso, la diferencia entre esas dos medidas me da el error. Por supuesto que si la medición de la variable y el valor deseado son iguales, el error va a ser 0, ¿verdad? Entonces el controlador no va a tener ninguna acción que tomar y la planta no va a sentir ninguna corrección, va a seguir tal cual. Cuando la variable medida presenta una diferencia respecto al valor de referencia, entonces ya voy a tener un error. Y ese error va a provocar que el controlador tome una acción. Y esa acción va a recaer sobre un actuador. Y aquí no lo han representado. Sobre un actuador. Y ese actuador va a modificar una variable en la planta o proceso, recuerden. Este es el proceso que queremos modificarle, que queremos controlar, ¿verdad? Entonces, modificando esa variable, la planta modificará la variable que estamos midiendo hasta que la comparación entre la medida y el valor de referencia sea 0 nuevamente. Y así eso se va a mantener continuamente. Entonces, cualquiera de los ejemplos que vimos anteriormente, digamos, este ejemplo que tengo acá, tengo una válvula neumática, tengo el controlador, tengo el flotador, ¿verdad?
y tengo un recipiente que se está llenando. Si eso lo quiero representar en el diagrama de bloques que tengo acá, ¿qué tendría acá? El controlador, ¿verdad? ¿Qué tendría acá? ¿Qué me está, por medio de quién estoy realimentando la variable que estoy midiendo? A través del flotador. Entonces aquí tendría el flotador representado. ¿Ok? Y aquí tendría la válvula neumática. ¿Sí? Aquí tendría la válvula neumática. Y aquí tendría el recipiente que se está llenando en la planta. Veamos otra vez. El controlador, el actuador. No, ¿cuál es el que estamos viendo? Permítanme. Este era el controlador, el actuador y el recipiente que se está llenando. ¿Okay? Y por supuesto, el que toma la medición de la variable controlada, el flotador. Entonces aquí lo tendría representado. El controlador, la válvula neumática, el recipiente que se está llenando, que es la planta o proceso a la cual estoy aplicando el sistema de control, la variable que estoy midiendo, que es el nivel de líquido, el elemento que lee esa variable, que sería el flotador, y que me la envía el comparador, ¿verdad? Aquí tengo el set point, calculo el error, y eso va al controlador. Y esto se mantiene así, para poder mantener la variable de salida lo más cercanamente posible al valor de referencia. No sé si tienen alguna duda. ¿No hay ninguna duda? Bien. ¿Alguna duda? No. ¿Me han estado escuchando? Ingeniero. Sí, claro que sí. Solo le bajó volumen a su computador. Sí, no me he dado cuenta que le había bajado volumen, pero se escuchó. Si no, repito la explicación. Sí, no, si se escuchaba solo su computadora le bajó volumen. Bueno. Va, entonces algunas definiciones, ¿verdad?, que debemos de tener presente es el diagrama de bloque. El diagrama de bloque es la representación. Aquí, miren. Este es un diagrama de bloque, ¿ok? Y el diagrama de bloque es la representación gráfica del flujo de señales. Entonces, estas flechitas que ven acá representan el flujo de señales, ¿ok? Esta flechita tiene una apunta hacia acá, indicándome que la señal de este nodo se está retroalimentando. Llega acá. En cada uno de estos bloques vamos a representar el elemento que conforma el sistema de control, ¿verdad? Por el momento le ponemos el nombre del elemento, pero en realidad lo que va aquí es la función de transferencia del elemento, es el modelo matemático del elemento en la frecuencia S. O sea, es decir, vamos a pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia S. ¿Se recuerdan de eso? Sí. ¿Cómo se pasa el dominio del tiempo al dominio de S? Por la transformada de Laplace. Exacto. Eso es lo que vamos a utilizar. O sea, cada uno de los elementos que conforman el sistema de control, el controlador, la planta o proceso, el actuador y el elemento que de la realimentación, lo vamos a representar a través de la función de transferencia, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Porque así vamos a ser capaces de identificar cómo afecta la acción de control que se realiza acá, cómo afecta la variable que estamos midiendo.
Es decir, podemos simular el proceso. Entonces, eso es lo que se conoce como diagrama de bloques. El bloque no es más que el bloque no es más que este cuadrito. Este cuadrito es un bloque, ¿verdad? Y está formado por una señal de entrada, una señal de salida. Siempre el bloque solamente va a tener una entrada, una salida. Y sirve para representar el elemento. ¿Y qué voy a tener acá? La función de transferencia de ese elemento. ¿Okay? ¿Y qué es la función de transferencia de ese elemento? Es la relación que hay entre la señal de salida, entre la señal de entrada, ¿verdad? En el dominio de S. Ese resultado me da la función de transferencia, que la voy a colocar acá en el bloque. Y aquí tengo la definición de función de transferencia. Dice que es el cociente entre las transformadas de Laplace de las señales de salida y de entrada. ¿Ok? La variable controlada, condición o cantidad que se mide, se controla. Es decir, la variable controlada. O sea, ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Qué estoy controlando? Esa es la variable controlada. La variable manipulada es la variable que se modifica con el fin de modificar la variable controlada. Entonces, nos vamos a este ejemplo. ¿Cuál es la variable manipulada acá? El flujo de vapor de agua, ¿verdad? ¿Cuál es la variable controlada? La temperatura. ¿Ok? El regulador es el elemento más importante en el sistema de control porque es el que toma la decisión, ¿verdad? Es el que toma la decisión sobre el elemento actuador en función del error obtenido. Es lo que tenemos acá. Este elemento que tengo acá es el que toma la decisión. En función de la temperatura de agua que tenga acá, él decide qué tanto abrir la válvula o cerrar la válvula, ¿verdad? O sea, este es el actuador o elemento final de control, ¿verdad? Se le conoce como actuador o como elemento final de control. Muy bien, estas definiciones son las que vamos a ir utilizando en esta unidad cuando nos refiramos a los sistemas de control. Punto de suma, punto de bifurcación y perturbación. Entonces veámoslo acá. Punto de suma. El punto de suma es cuando es el punto que permite la suma de dos o más señales, ¿verdad? Así yo tengo esta señal, viene acá, llega a este punto de suma con un signo menos, este valor de referencia viene acá y llega a este punto de suma con un valor positivo. El error hay que ser igual a este valor menos este valor, ¿verdad? Y así obtengo el error. Una condición en los puntos de suma es que las señales deben de ser de la misma naturaleza. No puede sumar señales, una señal neumática y una señal eléctrica, no la puede sumar. Para eso existen los transductores, para pasar de una señal, por ejemplo, de una presión a una señal eléctrica. ¿Okay? O una señal o un nivel de líquido, por ejemplo. De un nivel de líquido pasarlo a una señal eléctrica. Entonces los puntos de suma hacen eso, ¿verdad? Suman señales, ¿verdad? Suman señales. El punto de bifurcación, aquí tengo un punto de bifurcación, ¿verdad? Este es un punto de bifurcación. Un punto de bifurcación se caracteriza
porque la señal que viene acá es la misma señal que se dirige hacia acá, sin ningún cambio, sin modificarse en absoluto. La misma señal, ¿sí? No se divide, no se disminuye en nada. La misma señal que viene hacia acá se dirige hacia acá, ¿verdad? Son puntos de bifurcación. Y las perturbaciones, que pueden ser internas o externas, lo que le mencionaba, ¿verdad? Del ejemplo del cuarto, de la habitación, que queremos mantener a una temperatura determinada. Si alguien al interior de la habitación enciende un electrodoméstico, es una perturbación, ¿verdad? Porque es algo que no está considerado. O sea, perturbación se considera como una variable que de repente puede modificar su valor y que no está considerado en el sistema, que no está como, no ha sido previamente considerada en el sistema de control, ¿verdad? Sí se sabe que puede existir esa perturbación, pero no cuál va a ser su magnitud. Por eso se llama perturbación. Puede ser externa o interna. Externa. No sabemos si estamos siempre en el mismo ejemplo del acondicionamiento de la habitación. No sabemos qué temperatura vamos a tener a mediodía, que nos puede afectar el sistema que nos mantiene la habitación a una temperatura determinada. Entonces es una perturbación externa. Pues bien, los sistemas de control pueden clasificarse en controles de lazo abierto y controles de lazo cerrado. Los controles de lazo abierto son aquellos que no tienen retroalimentación. ¿Sí? Entonces, tengo un valor acá, el controlador, tomo una acción de control, me voy al proceso y obtengo resultado. Nunca retroalimenté el valor de la variable para tomar alguna corrección. ¿Sí? Nunca lo hice. En un sistema de control lazo cerrado, se caracteriza por eso, ¿verdad? Porque estoy midiendo la variable controlada, la retroalimento acá, calculo el error y el controlador toma una acción. Entonces, esa es la diferencia de un sistema lazo abierto y un sistema lazo cerrado. Ejemplos de sistemas lazo abierto, se puede mencionar un ejemplo bien típico, es de la lavadora. Ustedes la lavadora la programan para ciertos ciclos y la lavadora va a hacer ese ciclo. Pero ustedes, ¿por qué introducen las prendas de vestir a la lavadora? Porque las quieren con un cierto nivel de limpieza. Por eso ustedes no lo miden. Independientemente del nivel de limpieza con el que queden las prendas, la lavadora va a hacer su ciclo y ahí va a terminar. Entonces, ese es un proceso, ese es un sistema de control abierto. Un sistema de control cerrado, por supuesto que sería el de la habitación. Estoy midiendo la temperatura, la comparo con el valor deseado y tomo la decisión, y así continuamente. Y los sistemas de control de lazo abierto también tienen sus ventajas, por supuesto. Son simples, son económicos, no tienen problemas de estabilidad porque no se está retroalimentando, el sistema no está continuamente respondiendo a una medición, ¿verdad? Y son convenientes si la salida es difícil de medir, ¿verdad? O sea, si no se puede tener medición de la salida, pues entonces no va a haber manera de decir si está bien o mal, ¿va? ¿Ok? Pero también tienen sus desventajas, ¿va? Por supuesto, la salida podría ser la no esperada. La lavadora terminó su ciclo de lavado, enjuague, y la ropa, a ver cómo quedó, ¿va? La recalibración frecuente, o sea, si nos damos cuenta que las prendas salieron con un nivel de limpieza no aceptado, pues entonces recalibramos la lavadora, le ponemos más ciclos de lavado, enjuague y todo lo demás.
Las perturbaciones provocan no tener la salida esperada. O sea, si tengo alguna variable que se modifica, el sistema de control no tiene esa habilidad de estar corrigiendo como lo es en el sistema cerrado. Entonces, si hay una perturbación, por supuesto que voy a tener una salida no esperada. Si es una perturbación que no puedo predecir con exactitud, voy a tener una salida no esperada. Muy bien, pero fíjense que los diagramas de bloque es una manera de representarlos para el análisis, ¿verdad? Cuando estamos simulando los procesos. Pero lo que se utiliza en realidad son los diagramas de tubería e instrumentación para representar los lazos de control. Entonces, en una planta, ustedes lo que van a ver son estos diagramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el PLC, que sería el controlador, ¿verdad? Aquí tendría un medidor de flujo. El medidor de flujo le manda la señal al controlador y el controlador toma la decisión sobre la bomba, si hacerla funcionar o no, ¿verdad? En este caso, tomo la medición del nivel del recipiente. Esa medición la mando al controlador y el controlador toma la decisión si abrir o cerrar la válvula, ¿verdad? O sea, los sistemas de control en realidad así es como se representan ya en los diagramas P y D, tuberías e instrumentación. Bueno, nos vamos a quedar acá y en la próxima clase vamos a comenzar a ver cómo se leen los diagramas de bloque, ya con puntos de suma, señales, ¿verdad? Vamos a ver también el álgebra de bloques, ¿verdad? Cómo se operan los diagramas de bloques con los puntos de suma, cuando tenemos bloques en cascada, cuando tenemos retroalimentaciones, ¿verdad? Cómo mover puntos de suma y todo eso para llegar a la simplificación de los diagramas de bloques que nos ayudan al análisis, ¿verdad? Por eso lo veremos en la siguiente clase. No sé si tienen alguna consulta. ¿Tienen alguna todo claro ahí? ¿No? Todo en orden, ingeniero. Ah, ok. Ahí estamos.